¿Qué tal? Bienvenidos a Opiniones. Agradecida siempre de que nos acompañes cada semana y por supuesto agradecida también de Dios porque nos da la oportunidad de reencontrarnos cada semana. Aquí en Opiniones, como siempre, tenemos invitados de primera fuente. Vamos a hablar con Rafael Paz, director de competitividad, acerca de la agenda política nacional y de la agenda que está desarrollando esta institución para lograr un país más competitivo. También hablaremos de las intercepciones telefónicas, un tema que ha desbordado los medios esta semana en nuestro país, y para eso tenemos la opinión experta de José Martínez Hoppelman. También en nuestros segmentos tenemos informaciones sumamente interesantes en torno a estos temas. No quiero dar inicio a esta entrega de hoy sin antes invitarles a seguir nuestras redes sociales @LenisOpiniones. Tenemos un contenido súper interesante, súper cargado de informaciones relevantes para todos ustedes. Acompáñame en Opiniones. En la Cámara de Diputados trabajamos para fortalecer la democracia, la institucionalidad y la transparencia a través del fiel cumplimiento de la Constitución de la República Dominicana. Nuestras 41 comisiones laboran arduamente con el firme propósito de cumplir con su rol de representar, legislar y fiscalizar. Estos representantes nacionales y de la diáspora dominicana en el exterior trabajan sin descanso para fortalecer la patria de Duarte, Sánchez y Mella. Nuestra mayor motivación es que cada dominicana y dominicano estén dignamente representados en su Congreso. En la Cámara de Diputados, somos tu voz. Recordamos que antes que leptospirosis, que epidemia, nuestros hospitales llenos de pacientes con asma por la humareda del vertedero. El hecho de que Santiago esté limpio no le da cabida a las ratas ni a las cucarachas. Estamos caminando hacia adelante con el objetivo claro y la vista sin despegarla de un Santiago como todos lo hemos anhelado y como todos lo hemos soñado, y estamos caminando con pasos firmes hacia allá. Bocana Restaurant, un espacio que lo tiene todo: playa, comida, bebida y buen ambiente. Ven y disfruta con nosotros de un ambiente de frescura frente a la playa y una cocina exquisita al mejor precio. Estamos ubicados en la calle Abraham Núñez, número 24, Boca Chica. Bocana Restaurant, un paraíso cerca de casa, donde tu sonrisa le da sentido a nuestro día. Acompaña a Rafa Paz. Rafa, buenas noches, bienvenido una vez más a Opiniones. Tenemos muchos temas que abordar y sobre todo de la agenda política nacional. Bienvenido una vez más a Opiniones. Hola Lenis, para mí es un placer estar aquí contigo y con este maravilloso público de la República Dominicana, del Distrito Nacional, hablar de temas importantes del país, de nuestra ciudad y de todo lo que ha estado aconteciendo en los últimos meses. Qué bueno, y qué bueno que estés tan dispuesto así a hablar de todos esos temas. Antes, cuéntanos cómo va la agenda de competitividad. Hemos visto en los últimos meses una agenda muy activa, República Dominicana Más Simple y otra serie de proyectos que se han puesto en marcha desde competitividad justamente. Bueno, el Consejo Nacional de Competitividad ha venido trabajando a toda marcha desde hace 15 meses. En una agenda sumamente intensa que, como sabes, se denomina Dominicana Competitiva, que tiene los 4 pilares: facilitación de comercio, más productividad y exportaciones, innovación y más empleo formal de calidad en el sector privado. Se han aprobado más de 100 medidas a favor de los sectores productivos nacionales, de las cuales ya muchas están implementadas, otras en proceso de implementación. Se ha trabajado de forma intensa junto al sector privado, no solo los miembros del sector privado del Consejo y su Consejo Consultivo, que totalizan más de 36 empresarios, sino con los gremios empresariales de la República Dominicana,
lo que ha permitido una sinergia sin precedentes, una gran alianza público-privada que ha producido fruto gracias a la disposición, al liderazgo del presidente Danilo Medina y a la colaboración del empresariado de la República Dominicana y, ¿por qué no?, y definitivamente, al apoyo de las distintas instancias del gobierno, los ministros, los directores generales y todos aquellos que incidimos en el proceso de competitividad nacional. Ese proyecto de República Dominicana Más Simple tiene una particularidad relacionada con unos estudios que se hicieron de cuál era el grado de productividad o de eficiencia de las normativas, de las legislaciones vigentes en el país. Coméntanos un poco de esto y qué impacto pudiera tener directamente para las empresas, para las organizaciones públicas y en consecuencia para la población. Mira, ese es uno de los temas más importantes para la gente, para las empresas y para todos aquellos que vivimos en la República Dominicana. Y voy a comenzar de una manera distinta en esta vez a explicarlo. Nosotros heredamos de los franceses la cultura del sello y la certificación. Aquí le queremos poner un sello a todo. Y durante los últimos años se han estado creando trámites, papeleo adicional, burocracia que limita la capacidad creativa, la fuerza emprendedora, el dinamismo económico de la República Dominicana. Y atendiendo a esa situación, desde el Consejo de Competitividad y por disposición del presidente a través del decreto 25818, comenzamos un trabajo que, digamos, se orientó a, primero, identificar todas las regulaciones administrativas, reglamentos, resoluciones, ordenanzas que disponían el establecimiento de trámites en el país. Identificamos más de 2.077 regulaciones en 53 instituciones del Estado. Identificamos 1.873 trámites con los cuales tienen que cumplir las empresas y los ciudadanos. Y muchos de esos trámites se solapan unos con otros, porque a veces tú vas a una institución y te piden una certificación de una institución pública que se supone que debe de tener un nivel de comunicación, ¿sí? Definitivamente. Aquí lo que hemos hecho es que hemos convertido al ciudadano en el mensajero del Estado. Entonces tú ves a la pobre gente yendo a hacer trámites a las instituciones, entonces van de una institución a otra llevando papeles dentro de una institución y eso tiene que acabarse. Y por eso el gobierno ha puesto en marcha dos grandes iniciativas. La primera es República Digital, que busca digitalizar todos estos trámites ciudadanos, pero la segunda es, y la otra cara de esa moneda es RD Más Simple. ¿Qué hicimos? Identificamos trámites, pero además de todo hicimos algo que nunca se había hecho en el país. Identificamos el costo que tienen todo este papeleo para la economía dominicana y el tiempo y el costo que implica cada trámite para un ciudadano o para una empresa. Independientemente de que sea persona física o jurídica. Definitivamente. Y llegamos a una estimación de costos de 197.000 millones de pesos, el 5.4% del PIB de la República Dominicana, que es mucho más que el presupuesto de educación. Si ese costo se reduce en la meta que se ha planteado, porque además no es solamente identificar el problema, sino que además planteamos la solución, si se reduce en la meta que es de un 70%, entonces ese costo regulatorio va a bajar a un 1.3% del PIB. ¿Y cómo se puede reducir esto? Bueno, es sencillo. Es complejo, pero digamos, requiere trabajo, pero es sencillo, es tomar las regulaciones administrativas que hay en el país y comenzar a quitar los requisitos que no son necesarios. A veces tú ves un trámite que requiere 3 copias certificadas de tal documento. Quizás ya no se necesitan 3 copias, quizás solamente se necesita una copia digital y eso va a reducirle costos al ciudadano. Y depositar el original, simple. Correctamente. Entonces, es identificar esas vías para hacer más fácil vivir y hacer negocios en la República Dominicana. Porque recuerda que todo esto de la estrategia de competitividad tiene un objetivo esencial, que es crear más oportunidades para el país y para nuestra gente. Oportunidades de empleo, oportunidades de inversión, oportunidades de exportación y de generación de bienestar. Y esto se logra cuando tú quitas las trabas que impiden que la gente pueda hacer realidad sus sueños. Un ejemplo crítico de eso son los registros sanitarios en la República Dominicana.
Para obtener un registro sanitario, que es la puerta de entrada de un producto al mercado, es el certificado que otorga el Ministerio de Salud Pública, usted tiene que recopilar 50 requisitos. Y recopilar esos 50 requisitos le toma aproximadamente 2 años. Increíble. Si la institución, además de eso, se tarda como se tardaba 2 años en responderle al ciudadano, significa que para usted poder poner un producto en un supermercado tenía que esperar 4 años. En esos 4 años se le gradúan los hijos de la universidad, se le gradúan del bachillerato, cambia el gobierno, se le vencen los productos. Obviamente. Entonces, esa era una traba terrible para el emprendimiento, y por eso una de las medidas concretas del Consejo de Competitividad fue reducir a 35 días el tiempo de emisión de los registros sanitarios, y ahora iremos a reducir el tiempo y la cantidad de requisitos para que sea lo más razonable posible. Muy bien. A propósito de todo esto que nos comenta y que me parece muy positivo, la AIRD, la Asociación de Industria de la República Dominicana, en esta semana dio unas declaraciones o envió una nota de prensa a los medios donde ellos hablaban de que resulta muy dura la agenda para lograr la competitividad, y se destacó una opinión de Circe Almanzar donde decía como que había poco optimismo en la agenda de competitividad. ¿Qué opinión te merece estas declaraciones de la Asociación de Industriales del país? Yo creo que esa es una referencia a la revista Hecho en RD de la Asociación de Industria de la República Dominicana, que tiene como título La dura ruta hacia la competitividad. Y definitivamente este tema de la competitividad es un esfuerzo hercúleo, es un gran esfuerzo que está haciendo el gobierno dominicano con una agenda intensa de trabajo. Han habido cientos de horas de reuniones, cientos de acuerdos para concretar esas medidas que se han tomado, y se ha requerido mucho esfuerzo de parte de las instituciones para lograr su implementación de parte nuestra. Ellos hablan de problemas estructurales que le limitan ser más competitivos como industria. Yo diría que es un poco más profundo, que de lo que se trata es de una gran transformación cultural lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque, como te decía ahorita, venimos de la cultura francesa del sello y del control. Aquí no ha habido nunca una cultura de facilitación ni de alianza entre los gobiernos y el sector privado para el desarrollo estratégico. Eso lo hemos comenzado a construir ahora, y esa transformación cultural, ese cambio de manera de pensar, ha requerido un gran liderazgo, principalmente del presidente Danilo Medina, que ha sido el impulsor esencial de todo esto. Mucha gente me pregunta cómo ha sido posible impulsar todo esto de competitividad. Se ha empujado porque es una decisión de gobierno, y nosotros somos unos ejecutores, los carpinteros de esa voluntad, y la convertimos en medidas concretas junto con los miembros del gabinete y los miembros del sector privado. Y definitivamente, Lenis, nos quedan muchísimos retos, porque República Dominicana tiene el gran reto de convertirse en un país de primer mundo en la próxima generación, y de vencer a todos nuestros competidores de la región para generar más bienestar para nuestros ciudadanos. Y eso solo se logra con esfuerzo, porque lo que estamos cambiando es la manera en cómo hacíamos las cosas antes. No, y la forma de pensar, y definitivamente para esto y para lograr los cambios que todos anhelamos, se necesita también enfocarnos en la educación. Hace poco estuvo de visita por competitividad la embajadora de Estados Unidos, y a propósito, en esta semana ella ha estado con una agenda muy intensa visitando ciertas instituciones. ¿De qué hablaron ese día y a qué obedecía la visita de la embajadora de Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, es un colaborador importante de la República Dominicana, y nosotros hemos establecido un canal de comunicación bastante fructífero con la embajada norteamericana, que es la que representa a este país aquí en la República Dominicana, y el objetivo de la reunión fue presentarle precisamente la agenda de competitividad, los avances, la visión estratégica que tiene la República Dominicana para su desarrollo económico, y los pasos que hemos venido dando y las medidas que se están ejecutando de forma tal que se genere eso que es sumamente importante para la inversión extranjera, que es un clima de confianza. Nosotros, durante este año, que ha sido declarado como año de la innovación y la competitividad, dentro de los objetivos estratégicos que se fijaron en el Pleno, se definió la validación social de este instrumento del Consejo de Competitividad, que es novedoso y que ha venido a transformar la cultura a lo interno de la administración pública.
porque aquí no existía accountability en la República Dominicana. Y este método de trabajo que se ha establecido en el Consejo de Competitividad, donde hay reuniones regulares y se disponen medidas y en la próxima sesión se pasa balance a la ejecución de esas medidas y el ministro responsable de ejecutarla tiene que rendir cuentas públicamente al presidente, no existía en la República Dominicana. Y eso se va a implementar en todas las instituciones porque sería de mucha utilidad, ¿eh? Hay instituciones que lamentablemente ni rinden cuenta ni rinden su trabajo, en sus funciones. Todas las que tienen que ver con el Consejo de Competitividad y con las agendas de competitividad tienen que rendir cuentas de manera regular sobre las tareas que les han asignadas. Además, en el gobierno, a nivel general, existe el sistema de seguimiento de las metas presidenciales, el SIGOP, que mide una serie de indicadores y mide aquellos aspectos que fueron establecidos en el programa de gobierno del presidente de la República y que son de prioridad presidencial. O sea que definitivamente el país ha ido atravesando etapas en términos de la fortaleza del gabinete. Muy bien, uno de los ejes fundamentales y que ustedes lo tratan muy bien también en todos estos temas es el tema de la productividad laboral. Y a propósito de esto, quiero presentarles el segmento Los 5 o Más justamente sobre este tema. Veamos. Bienvenidos a una nueva edición de Los 5 o Más. En esta ocasión, trataremos los 5 nuevos trabajos más demandados en el sector laboral a nivel internacional, según una publicación del periódico El Día del 23 de abril. En el quinto lugar, desarrollador de blockchain. El blockchain es la tecnología que está de moda en estos momentos debido a que es la que ejecuta las criptomonedas con la finalidad de eliminar el intermediario financiero. En el cuarto lugar, desarrollador de aplicaciones móviles. Un programador móvil es el encargado de crear y desarrollar las aplicaciones móviles de trabajo, entretenimiento, juegos, finanzas, educativas, entre otras. En el tercer puesto, ingeniero de aprendizaje automático. Esta profesión desarrolla tecnologías basadas en inteligencia artificial con la finalidad de que las máquinas aprendan por sí solas cómo ejecutar ciertos procesos y así eliminar la necesidad de un operador en cada máquina. En la segunda posición, especialista en marketing digital. Este es encargado de desarrollar campañas con la finalidad de conseguir notoriedad en la web e impulsar las ventas. Y en el primer lugar, analista de inteligencia de negocios. Es la profesión encargada tanto de la recopilación como del análisis de información y de datos de venta, mercados, consumidores, entre otros, con la finalidad de facilitar la toma de decisiones. Hasta aquí los 5 o más. Para Lenis García Opiniones, Starling Ramírez. Mira cómo ha cambiado ahora, cuáles son las profesiones más demandadas, cómo va la República Dominicana, porque para hablar de competitividad a futuro, obviamente, en el mediano plazo, debemos tener personal capacitado en estas que son las carreras más demandadas. Bueno, el tema de la capacitación en la República Dominicana es uno de los grandes retos y ahí no hay tutía, ahí yo quiero ser muy claro. Ni con las carreras del futuro, ni con las carreras del presente, ni siquiera con las del pasado hemos tenido una gran alineación estratégica. A mí me gusta decir con muchísima claridad lo que ha pasado con la educación en los últimos 40 años en la República Dominicana. En el año 1970, la inversión en educación en el país era el 2.6% del PIB. Eso se fue cayendo de forma paulatina y llegó a ser en el año 1993 apenas el 0.73% del PIB. Para volver al 2.6 de los 70, tuvimos que esperar al año 2010. Significa que durante 40 años nosotros estuvimos haciendo una inversión precaria en educación, vergonzosa en educación. Y eso marcó a 4 generaciones del país. Pero lo mismo ocurrió con la educación técnico-profesional, que se vio limitadísima durante todos esos años. Y me refiero a la educación técnico-profesional porque es la que tiene que ver con los politécnicos, no con los cursos de Infotec. República Dominicana tiene dentro de su matriz de exportación un 25% que son productos derivados del agro.
son productos agropecuarios o agroindustriales. El 80% de los municipios de la República Dominicana son agrícolas, Lenis. ¿Tú sabes cuántos politécnicos agrícolas hay en el país? ¿Cuántos? Un solo politécnico agrícola. Del total Increíble. de programas de formación técnico-profesional del país, apenas el 4% están orientados a la agricultura. Hay regiones como la Cibao Norte, que es una de las regiones más productivas del país, que no tienen un solo curso de formación técnico-profesional en materia agrícola. Quizás por eso en este gráfico que podemos ver en pantalla, que de hecho es parte del trabajo que ustedes han realizado, se denota que la agropecuaria es, en materia de productividad, el sector menos productivo del país. Definitivamente. ¿Por qué? Y que compite industria y servicios. Como nosotros somos ya una economía prácticamente o ya de servicios, me llama la atención que todavía la industria sea el sector más productivo. Porque la educación nunca fue vista en el país como parte de la política de desarrollo productivo. Se veía como una política social. Y como era una política social que algunos asimilaban a una especie de caridad por parte del gobierno, entonces la inversión fue pírrica. Ahí viene la trascendencia de ese movimiento social del 4% que cuando vio que esa generación que fue precariamente formada se convirtieron en los profesores de nuestros hijos con faltas ortográficas y todas las deficiencias del mundo, entramos en una crisis existencial que se materializó con la toma de las calles por parte de los ciudadanos. Y finalmente el presidente... hoy estamos viendo las consecuencias de todo eso. Así es, pero finalmente el presidente Danilo Medina, cumpliendo su compromiso de campaña, decidió asignar el 4% a la educación y hacer toda esta inversión que se ha hecho en escuelas y en desarrollo tecnológico y en calidad de los profesores. Hay algunas personas que incluso cuestionan que se hayan construido tantas aulas y que ese haya sido el primer paso, pero no recuerdan que en el año 2012, por cada escuela en la República Dominicana apenas habían 3 aulas. Y para poder impartir docencia de manera suficiente había que tener una tanda diurna. 3 tandas. En la mañana, en la tarde y una nocturna. Es así. Entonces, eso empujaba a una deserción escolar terrible, sumado al problema de calidad que teníamos. No, y sumado al problema también de la baja calidad de la alimentación que recibían o que tenían nuestros niños y jóvenes que asistían a las escuelas. Rafa, no quiero despedir esta parte de la entrevista sin que nos dé tu opinión sobre lo que está pasando en China. Ya la próxima semana se cumple el primer aniversario de que República Dominicana y China establecieran relaciones formales, y se ha anunciado ya que productos dominicanos como el aguacate, por ejemplo, van a entrar al mercado asiático. ¿Estamos nosotros preparados? ¿Esto puede ayudar a hacernos más competitivos? ¿Nos obligará? ¿O cuál es tu percepción en torno a lo que está pasando o tus perspectivas sobre estas negociaciones? Yo me voy a tomar la licencia de concluir. Tenemos un año y no hemos visto muchos resultados. De concluir mi respuesta de la pregunta pasada y después rápidamente voy a pasar a esta. Y concluyendo, te voy a decir lo siguiente, Lenis. Hay una tragedia importante en términos de la educación dominicana. Y ha sido el hecho de que por no alinear la oferta educativa, principalmente a nivel técnico profesional, tenemos que traer los técnicos de mayor nivel de nuestras industrias de países como Guatemala, Costa Rica, Colombia y Brasil, principalmente en la agroindustria, que es uno de los elementos, el core, el núcleo central de la industria dominicana. Entonces tenemos que fortalecer eso, y por eso en el Consejo de Competitividad se decidió disponer la alineación de la formación técnico-profesional a las necesidades de la empresa y a las necesidades de la cuarta revolución industrial. Con China vamos paso a paso. Al final, esa política prudente que ha definido el presidente Danilo Medina para lidiar con este nuevo socio que tenemos, con este nuevo amigo, creo que es el paso correcto. Hay otros países en la región que tan pronto firmaron relaciones con China, se aventuraron a construir proyectos de infraestructura, a endeudarse y a generar unas relaciones poco beneficiosas para sus países. Nosotros vamos paso a paso, entendiendo este nuevo amigo, trabajando con él, creando condiciones para que la relación sea mutuamente beneficiosa. Uno de los retos que tenemos es romper el desbalance que hay a nivel comercial. Claro. China nos vende $2.000 millones.
Y nosotros apenas estamos exportando unos cientos y tantos millones de dólares. Es correcto. Tenemos que apostarle a los productos agropecuarios y a otros productos. Por eso en el Consejo de Competitividad se priorizaron 10 productos estratégicos, donde está mango, aguacate, piña, cacao, banano, tabaco, carne, entre otros, yuca, para poder tomar parte de estos mercados internacionales, incluyendo el chino. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa. En breve continuamos en opiniones y venimos con la opinión experta que hoy la tiene José Martínez Hopperman. En la Cámara de Diputados trabajamos para fortalecer la democracia, la institucionalidad y la transparencia a través del fiel cumplimiento de la Constitución de la República Dominicana. Nuestras 41 comisiones laboran arduamente con el firme propósito de cumplir con su rol de representar, legislar y fiscalizar. Estos representantes nacionales y de la diáspora dominicana en el exterior trabajan sin descanso para fortalecer la patria de Duarte, Sánchez y Mella. Nuestra mayor motivación es que cada dominicana y dominicano estén dignamente representados en su Congreso. En la Cámara de Diputados, somos tu voz. Recordamos que antes que lectopirosis, que epidemia, nuestros hospitales llenos de pacientes con asma por la humareda del vertedero. El hecho de que Santiago esté limpio no le da cabida a las ratas ni a las cucarachas. Estamos caminando hacia adelante con el objetivo claro y la vista sin despegarla de un Santiago como todos lo hemos anhelado y como todos lo hemos soñado. Y estamos caminando con pasos firmes hacia allá. Bocana Restaurant, un espacio que lo tiene todo. Playa, comida, bebida y buen ambiente. Ven y disfruta con nosotros de un ambiente de frescura frente a la playa y una cocina exquisita al mejor precio. Estamos ubicados en la calle Abraham Núñez, número 24, Boca Chica. Bocana Restaurant, un paraíso cerca de casa, donde tu sonrisa le da sentido a nuestro día. Bueno, gracias por seguir en Opiniones. Vamos a escuchar nuestra opinión experta de hoy, que la tiene nuestro amigo José Martínez Hopperman. Hopperman, muy buenas noches, bienvenido a Opiniones. Cuéntanos acerca de las intercepciones telefónicas, todo esto que estamos viendo durante toda esta semana, acerca de diversas denuncias presentadas de intercepciones telefónicas que se han denunciado como irregulares por parte de las personas que las han denunciado. Mira, la intervención telefónica es una herramienta fundamental en la persecución del crimen organizado y la detención temprana de actividad criminal. El artículo 192 del Código Procesal Penal regla la forma en que tienen que hacerse las intervenciones telefónicas. De igual manera, nuestra Constitución, en el artículo 44, establece la limitación de la intervención de las comunicaciones o mensajes por cualquier vía de carácter privados, al menos que sean autorizados por autoridad judicial competente. En ese sentido, la discusión que hemos visto en los últimos días tiene su origen en la autorización judicial de algunas intervenciones telefónicas. Esas intervenciones, algunos reclaman que son sin fundamento o transgreden el ámbito de la legalidad. A mi opinión, las intervenciones con características de legalidad deben ser autorizadas por un juez. No pone el legislador ningún otro requisito para la autorización de una intervención telefónica, más que se justifique razonablemente que el número investigado o la comunicación que se interfiere tenga relación mínima o pueda llevar a dar información mínima sobre la comisión de un ilícito penal en un proceso de investigación. Es decir, cuando se habla de algo que sea una intervención telefónica que no sea permeada de legalidad, la misma no está sustentada en una orden de carácter judicial.
Hemos visto el caso del juez Baltasar Garzón en España, donde se le cuestionó por haber autorizado unas intervenciones telefónicas a abogados en unos procesos. ¿Qué es lo que se cuestiona de allí? La falta de motivación de la decisión del juez necesaria, pero en el caso de la República Dominicana no se trata igual, puesto que la ley no establece un requisito mayor que no sea prevenir la comisión del delito o la actividad criminal organizada. En tu opinión, y conforme hemos visto estas polémicas, algunos juristas entienden que estas declaraciones, vamos a ponerle el término, son incorrectas, porque un abogado en la defensa de un imputado tiene un estrecho, ¿verdad?, de confidencialidad, y que esto no debe ser violentado por el hecho de que asuma la defensa de un imputado. ¿Son ilegales o no? ¿Son correctas o no estas intercepciones? Lo primero que tenemos que delimitar es si la autoridad sabía que esa persona era abogado de un imputado en el momento en que la orden fue pedida y otorgada. Recordemos que el órgano persecutor de la política penal del Estado, en este caso el Ministerio Público, peticiona, y es el juez en las atribuciones constitucionales y legales que autoriza, previa ponderación, valoración, si procede o no la autorización judicial de un teléfono. Es totalmente claro e irrefutable que la comunicación de un abogado con su imputado debe ser totalmente secreta. Eso es un derecho y una garantía fundamental del debido proceso. Pero la pregunta que tenemos que llevarnos y reflexionar sobre ella es si esos abogados o esas personas eran realmente, a los ojos de las autoridades, abogados apoderados reales de los imputados investigados. Vuelvo y te repito, la ley no pone más condición para la intervención telefónica de una persona más que tratar de buscar información sobre la comisión de un delito, aunque la persona intervenida en sus comunicaciones no tenga una relación directa con el crimen. Bueno, muchísimas gracias. Nos queda mucho más que claro, y espero que a ustedes también, todo este tema de las intercepciones telefónicas. Por lo que podemos deducir, y nos ha explicado de manera brillante Martínez Hopperman, estas intercepciones fueron previamente autorizadas por juez o autoridad competente. Gracias, Hopperman. Seguimos en Opiniones. A propósito de este tema, Rafael, me gustaría saber cuál es tu opinión, cuál es tu parecer acerca de la situación sociopolítica que se vive en la República Dominicana en este momento. Bueno, yo creo que hay evidentemente dos fuerzas en el escenario político-social de la República Dominicana. Una fuerza que busca a toda máquina y con toda su intensidad generar un pesimismo inducido en el país. Señalar cuanto sea necesario en los distintos órdenes para mostrarle a los ciudadanos de que aquí estamos en medio de una especie de catástrofe institucional. Personas denunciando hechos, señalando cosas, pero de un momento a otro, y como si fuera el producto un poco simulado de el proceso electoral que se avecina. Es decir, hay personas con intereses políticos electorales buscando promover un pesimismo inducido en la República Dominicana. ¿Te preocupa? ¿Qué te preocupa del país en este momento y de toda esta situación que estamos viendo? Esa es una fuerza, Lenis. Hay una segunda fuerza. Hay una que es sobre la base del trabajo, de la colaboración social, de una visión de futuro, de la esperanza y del compromiso por el país y con el país. Busca sumar a más y más ciudadanos a un proceso positivo de promoción del optimismo sobre la base del trabajo. Esas dos fuerzas están en conflicto en la actualidad, en un pulseo. Y eso que vemos en los medios, todas estas expresiones... ¿Y cuáles son esas dos fuerzas, Rafa? ¿No serían tres fuerzas? Bueno, yo creo que son dos grandes fuerzas políticos sociales y que cada una tiene distintos exponentes. O sea, por ejemplo, hablamos de oposición y gobierno, PLD o las dos fuerzas del PLD más la oposición. Yo veo tres. Yo creo que la gente es lo suficientemente sabia para darse cuenta quién está en una onda y quién está en otra onda. Entonces, al final yo estoy convencido, Lenis, que no importa cuánto se trate de empañar al país su imagen, los que estamos trabajando para que el país avance,
seremos victoriosos, porque lo positivo siempre se impone a lo negativo, el bien siempre se impone al mal, el optimismo siempre se impone al pesimismo. No hay un solo pesimista que haya generado un empleo o un proyecto de desarrollo de un país. Al final, los optimistas venceremos. Bueno, hay otro conflicto en torno a esto, y sé que el tema de las intercepciones, por razones obvias, no lo vas a tratar, pero ¿qué te parece o cuál es tu parecer si crees, como dicen algunos, que hubo un exceso, un mal manejo en cuanto a la respuesta del Ejecutivo a las declaraciones del Sermón de las 7 Palabras que pronunció la Iglesia, que ha generado un boomerang en torno a los diferentes criterios y críticas relacionados con este tema, donde la Iglesia ha sido muy enfática y ha hecho planteamientos sumamente cuestionables o complejos, tanto para la sociedad como para el propio gobierno? Bueno, yo creo que el hecho de que la Iglesia haga una expresión de esa contundencia es una muestra de los niveles de fortaleza del debate democrático en la República Dominicana. La Iglesia tiene todo el derecho a expresar sus opiniones sobre los temas, y este es un gobierno abierto que escucha a los distintos sectores y que ha dado muestras de esa vocación de escuchar y de trabajar de forma colaborativa. A mí me gusta juzgar a los hombres, a las instituciones y a los países en función de sus frutos, tal como dice la palabra de Dios. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos de la democracia dominicana? Si revisamos las páginas de los periódicos la semana pasada, nos daremos cuenta que el martes sale una noticia sobre la mejoría del país en un índice que se llama el índice de libertad de expresión, que es uno de los elementos esenciales de la democracia de cualquier país. Hemos mejorado, pero cuando revisamos el índice de fortaleza democrática que hace la revista The Economist, la República Dominicana se encuentra en el lugar 61 de 160 países y ha venido mejorando en ese indicador que mide el nivel de fortalecimiento democrático en función de más de 60 criterios. Entonces, además de eso, solamente hay que ver varias decisiones que se han tomado. El mismo proceso de confirmación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia es una muestra de cómo ha avanzado la democracia dominicana. La intensidad del debate, de los cuestionamientos, la diversidad de criterios a la hora de tomar las decisiones, pero también el nivel de concertación que se dio entre la judicatura, el oficialismo y la oposición para elegir a más de 4 jueces con la totalidad de los votos y los demás con una buena combinación de votaciones, es una muestra del fortalecimiento democrático. O la decisión del Senado de rechazar en 2 ocasiones las observaciones hechas por el presidente de la República al Código Penal es una muestra de la fortaleza de los pesos y contrapesos en el país. O la decisión del Tribunal Superior Administrativo de suspender la construcción de la terminal de autobuses de Santo Domingo Este, que es una obra prioritaria para el ordenamiento del tránsito de parte del gobierno, es una muestra del fortalecimiento de las decisiones de la judicatura. O la decisión del Tribunal Constitucional de eliminar de la ley electoral y de la ley de partidos las sanciones que existían para aquellas personas que en las redes sociales insultaran o acusaran a un político, es una muestra también del fortalecimiento de ese órgano como garante de la Constitución, pero además de las decisiones que tienden a garantizar los derechos en el país. ¿Y la decisión del Tribunal Superior Electoral con relación al PRD puede ser también muestra de esto o no? Yo creo que una muestra del fortalecimiento de nuestra democracia es que el Congreso también se pronuncie, busque ejercer su rol de contrapeso, busque ejercer sus facultades constitucionales, y en el caso de cualquier senador que plantee o legislador que plantee una investigación a un órgano de otro poder del Estado, es una muestra también del avance del país en el uso de los mecanismos que provee la propia Constitución y los reglamentos del Congreso Nacional. Entonces yo creo que, como te dije ahorita, aquí hay 2 fuerzas que están buscando posicionar una visión de la República Dominicana. Hay una que en todo lo que es incluso positivo busca enseñar el vaso medio vacío, porque han hecho eso toda la vida y porque además de todo entienden que de cara a las próximas elecciones ese discurso de drama negativo, de acusación, de señalar con el dedo, les conviene. Rafa, tenemos que hacer una pausa. ¿Te parece?
definitivamente. En breve regresamos en Opiniones. Siga con nosotros. En la Cámara de Diputados trabajamos para fortalecer la democracia, la institucionalidad y la transparencia a través del fiel cumplimiento de la Constitución de la República Dominicana. Nuestras 41 comisiones laboran arduamente con el firme propósito de cumplir con su rol de representar, legislar y fiscalizar. Estos representantes nacionales y de la diáspora dominicana en el exterior trabajan sin descanso para fortalecer la patria de Duarte, Sánchez y Mella. Nuestra mayor motivación es que cada dominicana y dominicano estén dignamente representados en su Congreso. En la Cámara de Diputados, somos tu voz. Recordamos que antes que lectopirosis, que epidemia, nuestros hospitales llenos de pacientes con asma, por la humareda del vertedero. El hecho de que Santiago esté limpio no le da cabida a las ratas ni a las cucarachas. Estamos caminando hacia adelante con el objetivo claro y la vista sin despegarla de un Santiago como todos lo hemos anhelado y como todos lo hemos soñado. Y estamos caminando con pasos firmes hacia allá. Bocana Restaurant, un espacio que lo tiene todo. Playa, comida, bebida y buen ambiente. Ven y disfruta con nosotros de un ambiente de frescura frente a la playa y una cocina exquisita al mejor precio. Estamos ubicados en la calle Abraham Núñez, número 24, Boca Chica. Bocana Restaurant, un paraíso cerca de casa, donde tu sonrisa le da sentido a nuestro día. Seguimos en Opiniones. Quiero reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, que podemos ver en pantalla. Rafa, vamos a hablar de política. Suena muchísimo, y aquí tú vas a tener que decir sí o no, que tú aspiras a una posición electiva. Me ha llegado información de que tienes interés de convertirte en el próximo senador del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. Yo he dicho que yo abrí un proceso para pensarlo en serio y para reflexionar seriamente de dar el paso por esa posición. Y en mi caso, pensarlo significa salir a las calles a hacer el trabajo de cara a tomar una decisión que, de hecho, me referí a ella por primera vez en este programa, hace algunos meses. Es así. Donde dije que, por casualidad, la fecha para el inicio de la inscripción de candidaturas es el día 7 de julio, según el cronograma de la ley de partidos. Y ese día es el día de mi cumpleaños. Entonces, en julio, yo voy a anunciar al país mi decisión final. Mientras tanto, yo estoy reconectando y profundizando mi relación con las 70 comunidades que hay en el Distrito Nacional, los 70 barrios en Sánchez, repartos que hay en el distrito, vinculándome con mayor profundidad con su gente, entendiendo sus problemas, pero también conociendo sus potencialidades. Porque aquí uno de los retos en el Distrito Nacional no es solo construir una identidad común, sino construir soluciones adaptadas a las necesidades de cada una de esa diversidad de comunidades. Porque mucha gente habla en términos electorales y dice la circunscripción 1, la circunscripción 2 y la circunscripción 3. Eso solo existe para las elecciones. Aquí hay 70 barrios, cada una con su idiosincrasia, con su historia, con su cultura. Tú tienes a Villa Francisca, a Cristo Rey, a La Fe, tú tienes a todos los Arroyo Hondos y sus derivaciones, tú tienes a La Agustinita, tienes a Simón Bolívar, a Gualey, a Guachupita, tienes a Piantini, tienes a Naco, tienes a Quisqueya, tienes a Los Prados, pero tienes a Los Praditos, tienes a La Feria, tienes a Miramar. Cada una de esas zonas tiene su propia identidad y tiene sus propios problemas. Y yo he decidido conocerlos profundamente, vinculándome a sus
organizaciones comunitarias, a sus organizaciones deportivas, a su juventud. Porque hay temas que hay que enfrentar, como el tema de la seguridad. Bueno, te me estás adelantando, te iba a preguntar que cuáles serían las principales propuestas o los temas que más te preocupan, enfocándote ya en la perspectiva de que decidas dar el paso por esta candidatura. Lo primero es que yo, en mi visión de la posición de senador, la veo en 3 dimensiones, que son las 3 dimensiones constitucionales. Fiscalizar, representar y legislar. Y a mí me gusta dividir las prioridades en función de porcentajes. En mi caso, yo sería 45% representante de todas esas comunidades, 35% un fiscalizador, que es uno de los roles que más se necesita ejercer en el Congreso para asegurar que las leyes que se aprueben se cumplan y que las instituciones funcionen de manera adecuada, y 25% legislador. ¿Y cuáles son los 3 temas o los temas esenciales que he identificado como prioridades para este Distrito Nacional? El primero definitivamente es la seguridad ciudadana, que requiere un redimensionamiento. No podemos seguir con este esquema donde los delitos como robos de celulares y raterías son delitos de acción pública a instancia privada. Ese tipo de delitos tienen que ser de acción pública, porque hay muchas personas que se roban celulares, que hacen ratería y lo hacen de manera reiterada, pero lamentablemente el que es robado no quiere entrar en un proceso de querellamiento y de estar en un tribunal. Incluso y en la mayoría de los casos por temor y porque no siente que hay un régimen de consecuencias para la persona que le ha afectado en sus intereses. Definitivamente, y eso limita la capacidad de la policía de ser eficaz, porque lo agarran 20 veces y entonces van y lo sueltan porque no se cumplen los requisitos. Es correcto. La mayoría de los casos no lo detienen, ¿eh? Esa es la realidad, porque como las personas no denuncian, pues entonces se da un círculo vicioso de que estas personas andan como chivos sin ley justamente por la falta de denuncia por parte de la ciudadanía. Y eso estimula esa actitud delincuencial. Pero en adición a modificaciones legislativas para endurecer la capacidad y fortalecer el rol de la policía, necesitamos involucrar a la comunidad. Hay experiencias interesantes, y no digo que sea necesariamente aplicable en la República Dominicana. En Perú, por ejemplo, está esta versión de los serenazgos, donde la comunidad patrulla, apoya a la policía en el patrullaje y denuncia directamente a la autoridad, que está conectada rápidamente para poder prevenir el delito. Otro aspecto esencial para la seguridad es la iluminación de nuestras calles. Y ahí, en el rol de representante que tiene el senador, tiene que hacer una labor junto con las EDES y con los ayuntamientos para lograr que los puntos críticos sean iluminados como se merecen. Muchas personas no quieren salir a caminar en la calle de noche por la oscuridad que hay en la ciudad, y eso requiere una atención integral, con intensidad, y un senador, un legislador que pueda aglutinar todas esas instituciones y representar las necesidades de la comunidad. Porque mucha gente aquí, cuando hay problemas, piensa o en el gobierno o en la alcaldía, pero hay un conjunto de representantes que tienen que darle la cara al ciudadano del Distrito Nacional, y esa es mi visión sobre ese tema. El segundo tema esencial es el tema del empleo, vinculado a la educación, orientada a las competencias que requiere una persona para poder insertarse al mercado laboral. Y a propósito de eso, ¿qué dice el empresariado y qué dice el senador Charlie Mariotti sobre este proyecto, este tanteo que estás haciendo? Bueno, hasta ahora yo lo que he recibido es respaldos de parte de todas las personas cercanas a mí, y yo he agotado un proceso amplio de consulta con líderes económicos del país, líderes políticos del país y personas relacionadas a mí, líderes comunitarios. Y cada día son más las personas que se suman de manera espontánea a esto. Solamente tiene que mirar lo que está pasando en las redes sociales. Mucha gente con expresiones espontáneas. Cada día esta bola crece, crece y sigue creciendo. Y pero a nivel del será partido, el día 7 de julio que yo tome una decisión. y a nivel del partido, ¿qué te dicen? Hay un entusiasmo muy importante, sobre todo en esa juventud del Partido de la Liberación Dominicana, que ha visto pospuesta sus aspiraciones y su crecimiento desde hace más de 10 años.
y hay una energía social, una energía generacional que busca ahora romper el cristal que limita la capacidad de crecer. ¿No sientes temor de tener que participar en unas primarias internas en el Partido de la Liberación Dominicana con personas, políticos que tienen una vasta trayectoria política y de haber ocupado posiciones importantes, de hecho a nivel legislativo, en el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Te preocupa concursar en unas primarias con los viejos robles del PLD? No me preocupa absolutamente nada, sobre todo porque Dios me acompaña en este camino. Segundo, porque estoy convencido de que en el Distrito Nacional el juego cambió, la gente quiere opciones diferentes, está cansada de lo mismo y yo confío en mi capacidad de trabajo, en la colaboración de muchas personas de buena voluntad que formarán parte, que ya forman parte de todo esto, y sobre todo confío mucho en la sabiduría que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana para poder proveerle a la sociedad opciones que se ajusten a lo que está demandando la sociedad. Sabes que el Partido de la Liberación Dominicana, al momento en que grabamos esta entrevista, tiene un desafío muy importante y es la reunión de su comité, el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuáles son tus expectativas en torno a esta reunión que se espera sea una reunión que defina muchas de las indefiniciones que hay en torno a todo lo que está aconteciendo en el Partido de la Liberación Dominicana, pero sobre todo se espera que se aborde el tema de la reelección? Yo espero que transcurra y confío en que transcurra sin mayores contratiempos. Esperemos, ¿verdad? Porque hay que ver cómo resulta, definitivamente. Pero yo creo y siempre he visto un liderazgo moderado en los tomadores de decisiones del partido, a pesar de que en la actualidad tenemos muchos francotiradores en las redes y personas con posiciones radicales. Lo importante es que esas no son las personas que deciden. La reelección sigue ocupando la agenda nacional, los temas en los diferentes medios. ¿Apoyarías una modificación constitucional para un segundo mandato del presidente Danilo Medina? Bueno, es que todavía no hay nada concreto alrededor de ese tema. Entonces yo no puedo opinar sobre un escenario hipotético. Yo esperaré hasta que se produzcan acciones institucionales en esa dirección y ahí presentaré lo que es mi opinión. Bueno, así concluye nuestro invitado. Muchísimas gracias, Rafael Paz, por tus opiniones, por la receptividad de acompañarnos cada vez que eres convocado. Así que siempre bienvenido a Opiniones. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros cada semana. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias, Luis.